la lectura del Salmo 127 en el contexto de esta serie de salmos llamados de los peregrinos. Recordemos que estos salmos eran cantados de manera muy especial cuando la gente iba a Jerusalén a celebrar una de las 4 fiestas importantes o alguna de esas 4 fiestas importantes que ya hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Dice así este salmo: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento, y el Señor da el sueño a los que Él ama. Los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda de sus enemigos. Tengamos una breve palabra de oración. Señor, una vez más nos dirigimos a ti con gratitud, con adoración, con alabanza y de una manera muy particular, Señor, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros y pidiendo auxilio de tu Santo Espíritu para que la palabra exhortada sea para nosotros sustento. Si es necesario, Señor, nos lleve al arrepentimiento, pero también nos consuele por medio de ella. Ayúdame a mí, Señor, para que lo que salga de mi boca sea palabra fiel y que esta palabra tuya no vuelva a ti vacía, sino que obre en cada uno de nosotros según nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos encontramos entonces frente a un salmo que, si se dieron cuenta, me seguían a la lectura. ¿Cuántos andan con su Biblia hoy día? Levanten la mano. Los que están con la Biblia. Los que están sin la Biblia, coscacho. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta, los que siguieron la lectura, dice ahí, ¿no es cierto?, o se le atribuye a Salomón como el autor, ¿ya? El autor de este salmo, o el compositor también, ¿ya? Y como todos los salmos, este tiene también un profundo estilo poético que además destaca por usar bastantes figuras literarias. La metáfora, que está famosa últimamente, el que entienda, el que hoy entiende. La metáfora es una de ellas. Por ejemplo, hijos como que son flechas, si ustedes se dieron cuenta ahí, o como hijos que son frutos, ¿ya? Es una metáfora. Y también hay comparaciones o símiles, un símil o comparación. Hace al Señor o a los hombres como constructores o como vigilantes, ¿ya? Y eso son parte de figuras literarias que están insertas en los salmos en general, particularmente en este. Ahora, estos recursos literarios que encontramos en el salmo son usados para dar a conocer o poner de relieve o para que sea mucho más evidente una verdad bíblica que recorre toda la Escritura. De hecho, nuestro hermano Matías hacía referencia, ¿no es cierto?, a eso hace un rato atrás y hablaba de la soberanía de Dios. No de manera explícita, pero estaban allí en uno de los textos que él usó, ¿ya? Y este Dios soberano, entre otras cosas, implica que Dios está por sobre todas las cosas y toda la creación. O sea, no hay nada ni nadie más grande que Él o más arriba que Él. Nosotros acostumbramos quizás a escuchar o a mirar la soberanía de alguien, especialmente cuando vemos películas de reyes, y se refiere al soberano, ¿ya? También muchas veces se refiere al soberano como al pueblo de algún país que soberanamente se pronuncia, por ejemplo, en una elección presidencial o de lo que sea. El soberano habló. Bueno, por sobre todas estas cosas, Dios es soberano. Y de eso es una de las cosas que de una manera muy especial vamos a darnos cuenta que está este salmo hablando. Entonces, si esto es así, el salmista se encarga de expresar en el salmo, de manera poética, en este canto, lo absurdo o la vanidad, algo que no tiene sentido, que hay en creer que en la vida del hombre, el hombre puede, y de manera sensata o insensata, en este caso insensata, e incorrecta,
vivir confiando en sus propios méritos o en sus propios esfuerzos. El Salmo, quizás de una manera podríamos decir, no tan explícita, pero podemos darnos cuenta que consta de 2 estrofas. La primera estrofa está con los versos 1 y 2, y después de los versos 3 al 5, es la segunda estrofa. Y que están relacionadas entre sí por esta idea o verdad central de un Dios soberano. Ahora, hay otras verdades que son anexas a esta principal, que giran en torno a la idea de la formación de una familia. El que edifica una casa, un hogar, que se transforma después en una ciudad, y cómo el hogar y la ciudad puede y debe ser sustentado o cuidado. Y en la segunda estrofa, siguiendo con la misma idea de la familia, se centra en los hijos y cómo los hijos llegan a ser bendición para los padres. Eso es, digamos, como el esquema general de este salmo. Entonces vamos a poner atención justamente o a tratar de ir al salmo pensando en estas 2 estrofas. La primera estrofa, como yo le digo, que está entre los versos o con los versos 1 y 2, nos va a poner en relieve la soberanía de Dios en la familia y en el matrimonio, ¿ya? Ahora, es muy probable que cuando escuchamos la palabra casa, que es lo que aparece aquí en el Salmo, ¿no es cierto? Si el Señor no edifica la casa, cuando escuchamos la palabra casa pensemos en aquella construcción, ¿no es cierto? En una construcción que cobija a quienes habitan en esa construcción. De alguna manera, el Salmo está apuntando a eso, cuando está hablando de construir una casa. Sin embargo, va más allá de la construcción, va más allá de una estructura. La palabra del Señor aquí lo que está haciendo, está revelando o está enseñando sobre la familia en sí, sobre las personas que están dentro de la casa, ¿ya? Está detrás la idea del hogar. Eso es más, quizás es más familiar para nosotros, pensar en familia, pensar en hogar, ¿ya? Y el hogar, la palabra hogar tiene una raíz etimológica, o sea, de dónde viene esta palabra o cómo se forma esta palabra, que es súper interesante, ¿ya? El origen de esta palabra viene del latín y de palabras que para nosotros son justamente mucho más familiares. Quizás si yo le hablo de focaris, que es la palabra de origen, ¿no es cierto?, no nos va a sonar. O de fogar, tampoco, fogar. Pero de ahí viene la palabra después que deriva al español, ¿no es cierto?, en nuestro idioma, al que usamos como hogar. ¿Quiénes leyeron, entre paréntesis, de los que están aquí, tuvieron la ocasión de leer el Quijote, por ejemplo? El Quijote o el Cid, en el castellano antiguo. ¿Se acuerdan? Que el castellano antiguo, sobre todo yo lo leí en ese tipo de, digamos, de traducción, que no es el castellano que nosotros usamos hoy día. Usaban, por ejemplo, la palabra, decía facer con F. Y facer es lo que nosotros decimos hacer hoy día. Entonces, fíjense que fogar justamente viene de esa raíz latina que es hogar y que significa fuego. Entonces, la palabra hogar deriva de esa palabra que indica el fuego que está en el hogar. Por eso se llama hogar. Y eso es lo que convoca y lo que reúne a la familia. Entonces, cuando pensamos en el Salmo y está hablando de casa, está hablando justamente de esta idea que para nosotros es tan común del hogar, ¿ya? Y claro, hoy día generalmente en las casas, en los hogares, hay una cocina a gas, pero en muchas partes todavía está el brasero al medio, ¿o no? Está el brasero donde se echan y ahí se hace una tortilla o una churrasca, encimita, ¿no es cierto?, para que se tueste y se cueza, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo el Señor en su palabra aquí, lo que está usando el Espíritu Santo al salmista, es que el Señor está a cargo o está por encima de los que habitan esta casa. Y fíjense ustedes que en el mismo sentido es que el apóstol Pablo, por ejemplo, en muchas de sus cartas saluda a personas, ¿no es cierto?, de la casa de, pero esa casa no está hablando de la estructura, sino que de las personas que están allí. Por ejemplo, el apóstol dice, saluden a todos los de la casa de Aristóbulo.
Hay otras versiones que usan los de la familia, mucho mejor, los de la familia de Aristóbulo. Entonces, si nosotros comenzamos a entender esto, podríamos leer en el Salmo que si el Señor no edifica o no forma la familia o el hogar, de nada sirve que los líderes o padres de familia se esfuercen. Verso 1. Si el Señor no edifica o forma la familia o el hogar, de nada sirve que los líderes, los padres, en este caso de familia, se esfuercen. ¿Qué significa esto? ¿A dónde va el Señor con esto? ¿Será que los padres no deben esforzarse en el cuidado y sostén del hogar o de la familia? Claramente que no. Más bien, apunta a que el mero esfuerzo humano no alcanza para un hogar o una familia bien constituida, siendo que estos sean fieles al Señor. Desde el punto de vista bíblico, una familia bien constituida es eso, que la familia pueda ser fiel al Señor. Es decir, si el Señor no está al mando, todo será en vano. Si el Señor no está como el soberano dentro del hogar, dentro de la familia, todo será en vano. El soberano en la esfera de la familia no es el padre ni es la madre, sino que es solo Dios. A Él deben someterse quienes son parte de la familia. Eso está diciendo la palabra del Señor a través de este salmo en esta primera estrofa. En la misma línea de argumento, el salmista sigue ahondando en el tema del hogar, de la familia o de la casa, pero ahora pensando en la debida protección de este hogar. Y para ello usa una comparación o un símil, como yo les decía, estas figuras literarias, con una ciudad que de manera muy necesaria debe ser protegida o debe ser cuidada de bandidos o de enemigos externos. San Fernando, por ejemplo, últimamente, en los últimos meses, se llenó ¿de qué? Para protección y para cuidado. ¿De qué se llenó? ¿Qué es lo que vemos en muchas partes, sobre todo más centrales? Guardias municipales, ¿pero qué más? No. Cámaras. ¿Se dieron cuenta? Que hay póster por todos lados y con las cámaras arriba. ¿Nosotros te estamos vigilando? Dice ahí. Bueno, entonces el Salmo de alguna manera está diciendo eso. Cuando habla después de una ciudad de manera necesaria necesita ser protegida, necesita ser cuidada de bandidos o de enemigos externos. De manera natural hay que poner guardias o vigilantes para que esta tarea, ¿no es cierto?, sea bien hecha. Tienen que estar equipados, tienen que estar entrenados para la defensa, etc. Sin embargo, el Señor por medio del salmista está enseñando que de nada servirá poner a los mejores guardias con las mejores armas para que la familia, el hogar, esté bien cuidada o protegida si el Señor no está velando o si el Señor no está cuidando de ella. Y eso, dice el Señor, es un absurdo. Es un absurdo pensar que se esfuercen en poner guardia, en poner cámara, en poner guardias municipales, ¿ya? Si el Señor no está al cuidado de la ciudad. Pero, ¿qué del sustento? ¿Y qué del sustento material también? ¿Qué podemos pensar de la comida, del vestido, del abrigo tan necesarios para una familia? ¿Quién lo provee? ¿Quién se encarga de eso? Y la respuesta es que ciertamente en una familia le corresponde a los padres el sustento de los hijos y de ellos mismos. Pero el Espíritu Santo, que está inspirando al salmista, dice que de nada servirá ese esfuerzo en el trabajo, como dice el verso allí, ¿no es cierto?, madrugar, apenas almorzar o comer de pie y seguir pegándole, ¿no es cierto?, todo el día, si se cree que por el mero esfuerzo vendrán los resultados esperados. Es más, el sustento producto de ese esfuerzo será, como dice la palabra aquí en el Salmo, pan de sufrimiento. Soy yo, está diciendo el Señor, el que te otorga el sustento por medio del trabajo, pero también te concedo el descanso y te concedo el sueño. ¿A quién? A los que yo amo, dice el Señor ahí. Si ustedes me siguen la lectura, los que tienen la Biblia, obviamente. Entonces, esa es la primera estrofa. De eso habla la primera estrofa. De este Dios soberano gobernando la familia y cuidando incluso a la familia de una manera práctica, pero también cuando esto puede crecer y llegar a ser una ciudad.
¿Qué dice la segunda estrofa? Aquí habla de hijos, de bendición y de seguridad. Si la anterior estrofa y lo que vimos en la anterior estrofa es cierto, es decir, que Dios es el soberano en todo ámbito y partiendo por una institución tan pequeña y grande a la vez, tan sencilla y complicada como lo es el matrimonio y la familia, ¿qué sucede con la descendencia? ¿Qué sucede con la descendencia que hay en una familia? Y aquí podemos hablar y podemos ver también que el Señor está poniendo en relieve la soberanía de Dios en la descendencia. Dios seguirá siendo soberano sobre los hijos de aquellos padres que tienen presente a Dios en su familia. Este Dios soberano es el que otorga como un regalo, eso es lo que dice el texto, como un don a los hijos. Tal es la misericordia, tal es la bondad de Dios que trata a los hijos como una recompensa para los padres, ¿ya? Como una retribución o como un premio. ¿Por qué? Porque los padres, o estos padres, o ese tipo de padres, entendieron que en la familia el soberano es el Señor. Estos hijos, estos regalos de Dios, serán tan importantes para el padre de familia como, y aquí está esta comparación o este símil, como lo son las flechas en las manos de un hombre de guerra. ¿Ya? Leo, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en las manos de un guerrero. O sea, está diciendo aquí el Señor que los hijos, que este regalo que Él entrega, son tan importantes en la vida de los padres como un hombre guerrero lo son las flechas. ¿Ya? ¿Qué haría un guerrero solo con un arco? Solo con el arco. Imagínense ustedes. ¿No es cierto? Sin flecha. O sea, ¿qué haría hoy día un soldado con el fusil de última generación si no tiene municiones? Se haría encachado, nada más. ¿Ah? Y a lo mejor amedrentaría algo, pero el enemigo, al momento de entender que no tiene bala, ahí quedó, ¿no es cierto? Ahí quedó. Es más, Dios por medio del salmista, lo que está también exhortando es que los padres de familia engendren muchos hijos. Y cuando esto es en la juventud, mucho mejor. Y la idea de fondo acá es que son los hijos, estas bendiciones, como decimos también hoy día, quienes sacarán la cara por los padres ante los posibles enemigos. Eso es lo que dice al final. Dichoso aquel que llena su aljaba, este tubito que andaba trayendo atrás, ¿no es cierto?, este saquito con la flecha, quien llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante los enemigos. Entonces, hermanos, fíjense que de una manera muy sencilla hemos analizado estas dos estrofas o lo que está el Señor exhortando a través del salmista en estas dos estrofas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida común y corriente, a nuestra vida cotidiana? Esos son los desafíos que tenemos siempre en la palabra del Señor. Y por medio de este salmo, el Señor nos está exhortando sobre lo crucial, sobre lo importante que es reconocer y vivir su soberanía sobre todas las cosas, especialmente en un área que tristemente el hombre en general y en muchas ocasiones inclusive los cristianos creemos que tenemos la última palabra o que los soberanos somos nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado, en esta casa mando yo? En esta casa, y sea mujer o sea el varón, en esta casa mando yo. O sea, lo que estamos diciendo, el soberano soy yo. Y tenemos que detenernos a pensar en esto. Especialmente si los que pronunciamos estas cosas somos cristianos. Creemos que el soberano en quienes hemos formado una familia es el Señor? Probablemente la iglesia diga amén. ¿Sí? Probablemente. Pero la pregunta también que hay que adosar a esta es, ¿vives en tu familia como si de verdad el Señor es el soberano? Esa es una pregunta central. Formar una familia
por medio del matrimonio es la voluntad de Dios. Sin embargo, no es solo eso, sino que esa familia debe reconocer, en esa familia se debe reconocer y debe vivir de tal modo que se haga evidente que ese Dios es soberano. Hace un ratito atrás cantábamos Soberano Señor, poderoso Creador. ¿Se acuerdan o no? Y terminábamos diciendo en una parte por ahí, a ti Jesús la gloria. Bueno, la única manera de dar gloria a Dios o de dar la gloria a Dios en la familia es que el Señor gobierne dentro de ella y sobre ella como el soberano Señor. La única manera. No podemos decir, Señor, sea a ti la gloria y cantar si en la familia el Señor no es el soberano. En simple, bueno, complicado también, pero en simple es que los hombres sean hombres de Dios, liderando, pastoreando y cuidando a sus esposas, y que las esposas dejen que sus esposos las lideren, las pastoreen y las cuiden. Obviamente los que son cristianos. Del mismo modo, los padres o madres deben servir y cuidar a sus hijos, proveyendo lo necesario en lo material y en lo espiritual. Y los hijos, haciendo caso, siendo obedientes a los padres en todo lo que es bueno. No nos vamos a tener aquí a analizar en todo lo que es bueno. De hecho, yo predico al menos todos los años un sermón sobre familia y damos cabida a estas dudas y a estas verdades. Entonces, hermanos, esta es la manera en que una casa, en que una familia, en que un hogar va a ser edificado según la voluntad del Dios soberano. No hay otra. Una de las maneras que el Salmo de manera explícita enseña del cuidado y sostén de Dios a la familia, por medio de los padres, es el sustento material. El sustento material, la comida, el vestido. Vimos en esto, ¿no es cierto?, que el Señor sigue y seguirá siendo soberano. Es Él el que otorga el sustento. A primera vista, cuando uno lee el verso 2, lo voy a leer otra vez. De nada sirve ustedes madruguen, se acuesten muy tarde y el pan que comen es pan de sufrimiento. De nada sirve, dice, ¿no es cierto?, que ustedes se esfuercen. Pareciera que el salmista está exhortando a no esforzarse, o al menos a no esforzarse tanto. Sin embargo, la idea es otra. ¿Por qué estoy diciendo que la idea es otra? Porque jamás la Biblia ha enseñado la pereza. Jamás la Biblia ha enseñado la flojera. Muy por el contrario. Pero la idea es que en el esfuerzo que debemos poner en nuestras labores, sean estas remuneradas o no, ojo con eso. Porque ¿cuántas, por ejemplo, mujeres tienen que trabajar en el hogar y nadie les paga? Por eso digo, remuneradas o no. El esfuerzo que debemos poner en nuestras labores, remuneradas o no, nuestra confianza, nuestra esperanza, no debe estar en nuestros propios esfuerzos, sino más bien en la misericordia y bondad de este Dios soberano. El Salmo 104, los versos 27 y 28, y también voy a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6 después, pero primero el Salmo 104, los versos 27 y 28 dice esto: todos los seres esperan de ti que a su tiempo les des de comer. Si abres tu mano, les das tu pan, les das su pan, ellos lo toman y quedan satisfechos. Esta idea está en que Dios otorga, en que Dios da, en que Dios alimenta. ¿Ya? Y en Mateo capítulo 6, los versos 25 en adelante, es un texto quizás por muchos conocido, dice esto: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, el autor de este salmo, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba,
que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces, como yo les digo, esto, cuando leemos este Salmo 104 y este Mateo capítulo 6, parece que tenemos que esperar solo en Dios que nos provea. ¿Ya? O sea, Señor, tengo hambre. Señor, tengo frío. ¿Ya? Y pareciera que tenemos que esperar y que el Señor va a venir y de una manera, podríamos decir, entre comillas, milagrosa. Tengo frío, van a tocar la puerta, aquí tiene un chaleco triple, doble, o una manta de Castilla. No pase frío. No es así. No es así. Escuchemos lo que el Señor habla, por ejemplo, en Proverbios 31 sobre una mujer ejemplar. ¿Ya? Voy a leer parte de ese proverbio. Esta mujer saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio, o sea, tiene un emprendimiento, y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el uso para hilar. Y no le es ajeno manejar la rueca, para lo mismo. Sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Cuando nieva, cuando hace frío, no teme por su familia, por todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Es decir, está diciendo aquí que espera en el Señor, pero ella se esfuerza, trabaja. Escuchemos también cómo habla a los varones en particular, pero esto es aplicable también a hombres y mujeres, para que sean esforzados. Pero entendemos ahora que ese esfuerzo es ante un Dios soberano que también provee. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Perezoso, mira a las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar, mirando a las hormiguitas. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega, no de esto, de la siega, de cosechar, recogen su comida. Perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Así vendrán tu necesidad y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. Proverbios 10, 4 al 5. Las manos negligentes, las que no trabajan, llevan a la pobreza. Las manos diligentes conducen a la riqueza. Cosechar en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. Hermanos, lo que está diciendo la Escritura, sí, Dios es el que provee, pero también Dios provee el trabajo y hay que esforzarse en el trabajo. ¿Cuántos de los que están acá, incluidos yo, el que está predicando también, cuando teníamos trabajos solamente temporales, nos sacábamos las remurientas en los tiempos de cosecha? ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba justamente el dinero para poder sobrevivir. Y el Salmo está diciendo, y Proverbio aquí está diciendo eso. O sea, dormirse en la cosecha es una insensatez, es no tener vergüenza. Al revés, cosechar en el verano es pensar con sensatez. Hermanos, también es importante en esto, es tan importante esto para que entendamos sobre el Dios soberano que por medio del apóstol Pablo exhorta a algunos que andaban, lo voy a poner esto entre comillas, y solamente estamos analizando acá y me detuve en esta idea del Dios que provee, de este Dios soberano, en lo material, ¿ya? Estamos en eso y estamos aplicando. ¿Y qué hace el Señor a través del apóstol Pablo? Cuando el apóstol exhorta a personas que andaban desordenadamente. Uno dice, andaban desordenadamente, no sé, pues andaban chascones, o andaban con la barba desarreglada, o no sé, pues andaban, no sé, hediondo, o andaban chupando, perdón la expresión. ¿Ah? Eso significa desordenadamente, miren. Andar desordenadamente, decía el apóstol Pablo, de aquellos que no trabajaban, que estaban flojeando. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo.
porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darle un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes también le ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, ¿usted quiere comer? Bueno, coma, pues. Perdón, trabaje. ¿Usted quiere comer? Trabaje. Eso es lo que está diciendo. Y no hacerlo, no trabajar y comer, es andar de una manera desordenada. Pucha, ¿qué pasa si hoy estoy desempleado? Estoy sin pega. La respuesta es: no seas perezoso. Siempre, siempre hay algo que hacer, aunque sea no remunerado, aunque sea ordenar, limpiar, colaborar con los quehaceres de la casa, salir a ofrecerse a algún trabajo. Siempre hay algo que hacer. Yo conozco una persona muy cercana, profesional, mejor universidad, mejor todo. Y esa persona tuvo que, entre comillas, ¿no es cierto?, salir a trabajar como un obrero, siendo que pudo haber sido, ¿no es cierto?, un jefe en cualquier parte. Y tuvo que pelarse el lomo para sustentar su propia vida y sustentar la de su familia. Entonces, hermanos, en esto debemos tener muy claro dos cosas. La flojera o pereza no ha sido nunca algo que Dios promueva. Dios proveerá. No podemos cruzarnos de brazos. Nunca. Por otro lado, no importa cuán grandes sean nuestros esfuerzos, y aquí es a lo que se refiere también el Salmo de manera particular, no importa cuán grandes sean nuestros esfuerzos, debemos entender que el fruto del trabajo esforzado proviene de Dios y de ninguna otra parte o de ningún otro. Segunda de Corintios 9, verso 10, es una palabra clave en esto. Dice que Él da semilla al que siembra. O sea, hay que sembrar. Y para sembrar hay que trabajar la tierra. ¿O no, Pablo? ¿No es cierto? Es los que cachan. Después le preguntan. ¿Ya? Y para sembrar hay que trabajar la tierra. Uno no puede sembrar así y la tierra está dura. No puede. Van a venir los animalitos y se va a comer, los pájaros se van a comer la semilla. Él da semilla al que siembra y pan al que come, producto del trabajo. Pero, ¿será esto de la soberanía de Dios en la familia, en la descendencia, que se trata solo de lo que Dios provee y de nuestra responsabilidad en el trabajo, del sustento, de lo físico? ¿Será solo eso? ¿Qué pasa con lo que trasciende? Con lo que va más allá del sustento físico. Con la soberanía de Dios sobre nuestra alma, sobre el alma de nuestros hijos. Volvemos aquí a la primera estrofa del Salmo. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Ciertamente, el edificador, el formador de la familia es el Dios soberano. Y se vale de los padres para que los hijos sean formados como creyentes de este Dios soberano. Y para esto es necesario esfuerzo. Para esto es necesaria la confianza en este soberano Señor. El esfuerzo está dado en el trabajo de los padres por guiar a sus hijos en los caminos del Señor y de alguna manera ofrendar o entregar ese trabajo y a sus hijos al Dios de la vida. En más de una ocasión he citado esa parte del verso que dice: dejen que los niños vengan a mí. Tristemente, muchos padres descansan en ese texto como descansan mucho pensando que Dios proveerá en lo material. Dejen que los niños vengan a mí. Los niños irán al Señor. No. La palabra del Señor no dice eso. Sí, dicen, dejen que los niños vengan a mí. Pero el contexto, si ustedes van a ese versículo y a los versículos anteriores, eran los padres de familia los que estaban llevando a los hijos a Jesús para que los tocara y les diera su bendición. Y fueron los discípulos de Jesús que dijeron: estos cabros chicos están estorbando, sáquenlos para allá. Y Jesús dice: no, dejen que los niños vengan a mí. Pero eran los padres los que llevaban a los hijos a Jesús. Hay una constancia y una porfía de esos padres que llevaban a sus hijos a Cristo. Entonces sí,
Jesús dijo esto, pero habían padres que estaban porfiando, que estaban empujando a los discípulos porque querían que sus hijos fueran bendecidos por Cristo Jesús. No tengo idea si eso sucede hoy día. Es muy probable que muchos padres descansen, como yo les decía, en la provisión del Señor en lo material y descansen también en esto. Mis hijos irán a Jesús. Jamás lo harán, créanme. Porque ningún hombre y ningún niño pecador que carga con el pecado de Adán va a querer acercarse al Señor si nosotros, los padres que somos cristianos, no los conducimos a Jesús. Hermanos, si Dios, el Señor, no está dentro o no está involucrado en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros proyectos, en cada uno de nuestros esfuerzos, todos ellos van a ser en vano. Y no debido a que no van a dar fruto o no van a resultar. De hecho, hoy hay muchos que se esfuerzan y trabajan duro, que no tienen al Dios soberano presente en su vida y cosechan abundantemente. No tiene que ver con eso. El asunto de la vanidad, el asunto del sinsentido, es que mis esfuerzos, tus esfuerzos, el trabajo en la familia, en la construcción del hogar, en el sustento del hogar, en el sustento de la descendencia, no van a tener el motivo adecuado mientras no se busque la gloria de Dios. Ese es el asunto. Y por eso dice que en vano se esfuerzan los edificadores. En vano vigilan los guardias. Si Dios no está involucrado, en este caso, en la familia. Y termino con esto. Con lo que dice el apóstol Pablo y le escribe a la iglesia en Corinto. A Corinto. Así que, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo. ¿Cuánto más cosas más importantes que comer o beber? Como lo es nuestra familia, su familia, mi familia. Acabamos de leer este salmo y de ser exhortados por la palabra del Señor en el Salmo 127. Un Dios soberano en todas las áreas, en todas las esferas. Pero el Salmo 127 nos llevó a la esfera de la familia. Dios es soberano en todo aspecto, insisto. La familia es uno de ellos. Pero nosotros podemos estar oponiéndonos a que Dios gobierne. Y como yo lo dije antes, en esta casa mando yo. En esta casa se hacen las cosas según digo yo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque yo también soy un pecador. Y yo puedo, y tú también puedes. Si tú dices, no, en esta casa se hacen las cosas como yo quiero, cuidado con eso. Porque mucho de lo que tú crees que haces bien puede estar reñido con la voluntad y con la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento a través de su Santo Espíritu. Para que de una manera palpable nosotros podamos darnos cuenta que Dios está gobernando mi vida y gobernando la vida en cada uno de nuestros hogares o en cada una de nuestras familias. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, especialmente, Señor, por entender cómo tú nos recuerdas o nos enseñas verdades que son tan centrales en tu bendita palabra y por tanto también en el Evangelio de Jesús. Señor, tú eres el soberano sobre todas las cosas. No hay área de nuestra vida, no hay área de la vida del ser humano, de la familia, de la sociedad, en donde tú no seas el soberano. Pero también es cierto, Señor, que en muchas de ellas nosotros luchamos contra ti para que se imponga nuestra voluntad y no la tuya, Señor. Y eso, acabamos de leerlo en tu palabra, es un absurdo, es una tontería. Y al final, Señor, es una mentira, es una falacia. Porque ciertamente tú gobiernas, ciertamente tú eres el soberano. Y mientras nosotros, Señor, no acatemos y no consintamos contigo, con tu verdad y con tu soberanía, nuestra vida será una constante lucha o como dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo, es dar patadas en contra de un fierro. Eso será doloroso. Eso será doloroso para nosotros. No queremos sufrir, Señor, sino que queremos aprender a gustar
y a entender también cuál es tu voluntad y entendiendo que allí, Señor, viviendo en tu voluntad, encontramos plenitud de vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.